Ok, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Eh, Realmente es para mí un placer y un honor poder estar aquí. Me hace muy feliz poderlos guiar en estas clases. Me encanta mucho poder enseñarles y pues aprender de ustedes también. Dios nos ha puesto aquí no por casualidad, sino porque Él tiene un plan para nosotros. Entonces esto no es un juego de azar, es algo diseñado por Dios para nosotros. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno de ustedes. Yo voy a empezar con la mía, eh, pero pues para recordarles que este curso se llama Ley y Evangelio, y la intención básicamente es poder aplicar correctamente la ley y el Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y también para nuestras vidas personales. El enfoque que vamos a tener básicamente es Jesucristo y pues oramos nosotros para que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios abra nuestros ojos para ver, entender y compartir su palabra de salvación con el mundo. Eh, Vamos a ver si todos, ¿quién está mi nuevo Marco? Bienvenido. Luisa, bienvenida. Muy bien. Entonces, mi nombre es Luis Herrera. Eh, Mi familia está conformada por mi esposa Adriana y mi hijo Sebastián. Esta foto fue tomada hace más o menos 2 años. Mi hijo en este momento ya tiene 18 años y está un poco más alto que yo, o sea que esta foto todavía hay que actualizarla. Em, Vivo en Miami, en Florida, y pues soy miembro del equipo de Academia de Cristo hace más o menos 3 años. Llevo haciendo clases con ellos desde hace más o menos 5 años, y pues encantado de estar con ustedes. Les voy a pedir ahora que cada uno diga rápidamente su nombre, de qué país se conecta, y qué lo trajo por aquí. Si esta es su primera clase, que tal vez nos diga cómo llegó a Academia de Cristo y si ya no, y si no es su primera clase, simplemente déjeme saber eh, eh, qué clases ha tomado o algo así. Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, pastor. Adelante, Alicia. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Alicia Flores Rendón. Estoy en País México. Esta es mi novena clase. Al igual que usted, yo también estoy muy emocionada de tener estas clases, de aprender más de Cristo. Eh, un maestro siempre nos decía que solo adoramos a quien conocemos. Entonces, mientras más conozcamos de Jesús, más lo vamos a seguir adorando. Ujú. Entonces, para mí es un privilegio participar en estas clases en Academia Cristo. Bendiciones para Muchas todos. gracias, Alicia. La siguiente con la manita arriba es Luisa. Hola, Buenos hola días. mis hermanos, al profesor. Mi nombre es Luisa Durán, yo soy venezolana, estoy acá en Chile provisionalmente resolviendo un problema migratorio porque mis hijos están acá debido a la diáspora que se ha suscitado en Venezuela. Este es mi noveno curso en Academia Cristo. Descubrí Academia Cristo por medio de un grupo de WhatsApp de Ecuador donde estaba en ese grupo porque daban clases bíblicas y recomendaban Academia Cristo. Entonces comencé a escuchar los audios y luego me inscribí. Y bueno, estoy acá porque quiero aprender cada día más del Señor. Y de verdad que ha sido maravillosa esta experiencia con Academia Cristo. Estoy muy satisfecha, muy feliz con compartir con ustedes. Muchas gracias, Luisa. Que nos alegra que así esté haciendo. Mariolis, ten la manita arriba también. Ya, aquí estoy, profe. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marjoli Morales, también soy venezolana, pero ya tengo ya como casi 11 años aquí en Cali, Colombia. Yo salí, fui como prácticamente una de las primeras que salió.
porque mi esposo es colombiano y nos vinimos a vivir a Colombia. Tenemos dos niños, bueno, viviendo con nosotros dos niños que son los menores. Ya los grandes, grandes ya están, una vive allá en Estados Unidos, mi hija mayor, y los otros dos varones viven en Barranquilla. Entonces, nada, feliz, contenta. He aprendido mucho. Este es mi quinto curso. Yo lo descubrí por las redes sociales. Me pareció muy bien, me pareció una iniciativa muy bonita porque nos capacitan, nos ayudan, nos apoyan. Entonces me pareció maravilloso, lo he recomendado. Y nada, estoy a la expectativa y muy ansiosa de aprender cada día más, porque aprende uno tanto del profesor como de los compañeros de nuestros hermanos. Entonces, nada, bendecidos. Muy bien, Marcial. Gracias, profe. A ver, el siguiente al bate es Marco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy de México, en Ecatepec. Academia Cristo me llamó la atención por las redes sociales y la verdad investigué un poco y me parece una muy, muy buena opción para poder aprender y poder compartir de Cristo a la gente que aún no le ha escuchado. Si me ven un poco abrigados porque estoy en Ujú. la iglesia, me toca hacer el aseo, estoy un poco agripado, entonces aquí está haciendo un frío tremendo, pero estamos con toda la actitud. Gracias, Marco. El siguiente persona es Line. Sí, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estoy de Ecuador, la provincia de Loja. Voy para el 11º curso. Muy agradecido de Academia Cristo. Nos ha dado la oportunidad para seguir adelante conociendo más a Jesús, a mis hermanos, hermanas, y muchas gracias a ustedes por sus sabios conocimientos, esperando seguir adelante y compartir a los que necesitan. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. La siguiente persona al bate es Monique. Monique María, tienes creo que el micrófono apagado. Entonces, mientras Monique arregla su problema, mientras Monique arregla su problema técnico, podemos pasar con Kenia. Ok, muy buenos días. Pues soy Kenia, soy originaria del Estado de México, pero ahorita tiene año y medio que estoy aquí en una comunidad que se llama Tyler, Texas, Estados Unidos. Eh, y pues bueno, yo conocí Academia Cristo igual por las redes sociales y pues se me hizo increíble porque pues justo en México algunas escuelas que dan clases para aprender de la Biblia, alguien tiene un micrófono igual al mismo par, encendido y se oye feo, no soy yo. Bueno, Este, Se me hizo increíble porque son pues un poco costosas y yo dije, una escuela gratis y pues sí fue como esa curiosidad, dije, a ver, voy a ver, porque pues desafortunadamente hay muchas cosas en las redes que no son ciertas, sin embargo fue verdad y bueno, esta es mi cuarta clase y aquí estoy. bueno, Gracias, Academia Cristo. gracias, Kenia, muchas gracias. El siguiente al bate es José. José, tienes que poner el micrófono, quitarle el mute del micrófono. A ver si te ayudo. José, ahí ya creo que ya puedes. Bueno, tampoco pudimos con José. Entonces hay una persona que tiene el nombre del teléfono, en el teléfono se llama Samsung. No sé, no creo que te llames Samsung, pero tienes la palabra. Bueno, parece ser que tampoco. Marco Antonio. Hola, Pastor Luis. Hola a todos los hermanos. Que Dios les siga bendiciendo allá donde ustedes estén.
Yo estoy ubicado en El Salvador. Estoy terminando mi nivel discipulado con Academia Cristo. Estoy suscrito en acuerdo doctrinal ya con la UELS Internacional y estoy como oyente en este grupo, queriendo repasar y aprender un poquito más, ya que la palabra del Señor es tan profunda que cada vez que nosotros leemos y releemos los textos, siempre vamos a encontrar algo más que el Señor nos quiere enseñar. Quiero contarles que el Señor me trajo a mí a Academia Cristo hace 2 años. Lo hizo a través de la plataforma de YouTube y curiosamente una hermana hace un ratito estaba comentando algo similar a lo que me pasó, ¿verdad? Yo dije, bueno, clase bíblica gratis, aquí voy yo, voy a ir a investigar y ese intento me tiene hasta este momento ya terminando el nivel discipulado con los 13 cursos. Estoy muy satisfecho y agradecido con Dios por haber puesto a Academia Cristo a compartir el Evangelio de una manera que a mí me encanta. Que Dios me le siga bendiciendo, que tienen un amigo y un hermano en Cristo Jesús en El Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se arriesgaron a hablar y los que no, los invito a hablar por el chat. También se pueden presentar. Por ahí veo personas que acaban de llegar. Jessica, la vi. Nueva Dios la bendiga. Juancito, tiene el nombre de Juancito Marte, también está aquí. Bienvenido, Dios te bendiga. A ver quién más. Yadira Montiel, también bienvenida. Génesis, tiene la manito arriba. Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Génesis Sabrina Escobar, soy de Argentina. Eh, Estoy casada también, ahí ya que dijeron algunos. Y conocí Academia Cristo en una noche que dije, a ver qué curso hay para estudiar. Ahí era tarde, me puse a entrar en Google a ver qué había, y me saltó Academia así de la nada, y directamente ya me direccionó al WhatsApp. Entonces digo, bueno, voy a ver, me hizo un par de preguntas y me gustó. Y Ujú, digo, bueno, voy a contestar, y yo ya estaba ansiosa de que me conteste, el aparato del teléfono me contestaba y me decía, ¿quiere descansar y ujú. tomarse un tiempo? Y no, yo no quería, creo que era como las 5 de la mañana, yo seguía estudiando ahí en el WhatsApp. Yo estaba emocionada porque tenía miedo de cortar el chat y que me diga, bueno, tiene que empezar de nuevo, una cosa así, que Ajá, creo que es el primer paso a que nos podamos vernos en vivo. ujú. Y bueno, lo hice y la verdad que me encantó. Este es el segundo recién, terminamos uno ahora en enero, que fue que tuvimos que entregar un proyecto, y este vendría a ser mi segundo cursito. Así que recién ahí. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Siguiente, Marisela. Tiene la manita arriba. Sí, buenos días. Yo soy Marisela Delgado de Coahuila, México, y también por casualidad me enteré de lo de la Academia Cristo y estoy muy feliz. Nosotros sabemos que en Dios no hay casualidades porque Dios nos guía, nos conduce a lo que necesitamos y aquí estoy muy feliz también, muy sorprendida de que esto sea verdad, muy sorprendida de que estemos creyendo en Dios y que esto sea en serio, porque como comentaron algunos compañeros, hay tantas cosas falsas y estoy muy feliz. Apenas terminé un curso y estoy haciendo otros actualmente y pues aquí estamos en el nombre de Dios adelante. Muy bien, Gracias. Marisela. Muchas gracias. Fanny. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy de Honduras y soy reciente aquí en el curso también. Ajá. Con este son 3 cursos, maestro, los que voy Ok, muy a bien. recibir, y también lo localicé a Academia Cristo por las redes, por Facebook. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Y Fanny. bueno, Muchas buenos gracias. días a todos Bienvenidos y a todos. bendiciones. Sí, adelante, Fanny. Discúlpeme que le interrumpí. No, no, no hay problema. Esperando que
este curso sea de mucha bendición para todos, ¿verdad? Y que me gusta mucho porque he aprendido cosas que habían muchas dudas en mi vida y con los dos cursos que he recibido he aprendido mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en la presentación. Somos un grupo no muy grande, somos 20 hoy y la verdad los quiero felicitar y agradecer por el esfuerzo que hacen. Un sábado a las 8 de la mañana para algunos de ustedes es 6 de la mañana, 7 de la mañana, bien temprano. Sin embargo, nosotros hemos decidido hacer estos horarios porque hay muchas personas que trabajan en la semana y les cuesta trabajo tomar las clases semanal, dentro de la semana. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por participar y pues vamos a arrancar. eh, como siempre, con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Bueno, Amén. entonces, hoy estamos arrancando este curso. Este curso tiene 8 lecciones. Vamos a estar 8 sábados juntos estudiando la palabra de Dios y entendiendo lo que es la ley y el evangelio. La palabra, la lección número 1 es la Biblia y la inspiración y está alrededor de la cita bíblica de Hechos 17, 10, 12. Ahí faltó un número. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el curso. Este es el curso Ley y Evangelio. Hace parte de una serie que se llama Las Enseñanzas de Jesús. Y básicamente, en términos generales, la ley nos muestra que nosotros somos pecadores y que no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Dios exige perfección y esa perfección no somos capaces de tenerla. Y el Evangelio son básicamente las buenas nuevas, que tenemos un Salvador, que Jesucristo dio su vida por nosotros, nos reemplazó perfectamente cumpliendo con la ley y esa perfección nos la regaló a nosotros. Luego murió inocentemente en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Su sacrificio fue el pago por nuestra libertad y ahora somos libres del pecado por él. Entonces, este curso además, si por ahí alguien mencionaba que, vamos a dejar entrar a Ronald, que el primer nivel nuestro de clases en vivo se llama discipulado. Lo que ustedes tomaron en el WhatsApp, muchos de ustedes siguieron una clase autodidacta a través del WhatsApp, es lo que llamamos el nivel básico. Cuando ustedes terminan el nivel básico, empiezan el nivel discipulado y en el nivel discipulado hay 4 series diferentes. La serie de la Biblia que tiene 3 cursos del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento y 3 cursos del Nuevo Testamento. Luego vienen las enseñanzas de Jesús, donde está este curso que estamos tomando ahorita que se llama Ley y Evangelio. Luego viene 2 cursos de identificación espiritual y legalismo que se los recomiendo mucho, sobre todo si están empezando. Y una última serie que se llama La Palabra Crece, que tiene 2 cursos. Uno de ellos es el último curso del programa. O sea, cuando ustedes completan 12 cursos, falta uno solo y se llama es el último curso. Nosotros queremos enseñar la palabra del Señor, pero también queremos que ustedes planten iglesias donde no haya iglesias, para que la sana doctrina siempre se pueda extender y podamos llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos dio de ir a enseñar a todo el mundo y extender la palabra por todos los confines de la tierra. ¿Cuál es el propósito de este curso? Entender el significado de la Biblia, su propósito y cómo Dios nos habla hoy en día. Muy importante entender cómo Dios nos habla. Hay muchas cosas que hablan en contra de la forma en que Dios realmente nos habla. Vamos a aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento y vamos a describir el uso práctico de los 10 mandamientos en la vida de cristiano. ¿Ok?
También vamos a ver cómo se aplica correctamente la ley del Evangelio. El propósito final realmente es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Eso es lo más importante del curso. Entender que nosotros no podemos cumplir lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios perfecto y Él exige perfección. Y nosotros no podemos ser perfectos. Cada vez que intentamos hacer algo, siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos traiciona. Luego, no podemos por nosotros mismos. Estamos muertos en el pecado, ciegos, no vemos a Dios y además somos enemigos de Él por naturaleza humana. Muy bien. Entonces, hay un proyecto final que se va a presentar al final de las clases. En la clase número 8 yo les voy a mandar a ustedes el proyecto final. Básicamente el proyecto final incluye preguntas de temas que vamos a ver en la clase. Es algo para hacer en su casa. No tienen que, realmente lo único que tienen que hacer es digitarlo si es posible. Y lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que es un trabajo personal, que la intención es que ustedes sinceramente, con sus propias palabras, contesten las preguntas que están dispuestas. Hoy en día hay mucha ayuda de la inteligencia artificial y puede ser algo que ustedes pueden usar para aprender y entender ciertas cosas con mucho cuidado, porque hay a veces, y lo vamos a ver hoy, tenemos que tener en cuenta que lo más importante y la verdad revelada para nosotros es la Biblia. Entonces, no es la inteligencia artificial la Biblia ni la palabra de Dios, es simplemente una herramienta que Dios nos da que nos permite aprender a veces más rápido. Entonces, si ustedes llegasen a presentar un proyecto final donde la inteligencia artificial fue la que contestó las preguntas, pues muy seguramente yo les voy a tener que decir, van a tener que repetir el proyecto final con sus propias palabras. Lo importante no es que sea perfecto el proyecto final, lo importante es que ustedes nos dejen saber que efectivamente aprendieron lo que hemos querido enseñarles. Estamos aquí para ayudarlos, estamos aquí para resolverles dudas, para acompañarlos en este proceso. Es muy importante que ustedes entiendan que la única fuente del mensaje de Dios está en la Biblia. Entonces, vamos a ver 8 clases, están aquí en esta tabla. La primera clase es la Biblia y la inspiración, la segunda clase vamos a hablar de la ley de Dios, la clase número 3 vamos a hablar del primer y segundo mandamiento, vamos a empezar a explorarlos hasta que terminemos al final el séptimo, octavo y décimo mandamientos y al final vamos a la conclusión en Romano. Cada una de las secciones de la clase, ustedes ven, tiene una lectura bíblica asociada que estaremos conversando durante la clase. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo bien? ¿Claro? Cuando tengan preguntitas o algo, simplemente levanten la mano usando la manito que tienen enfrente, ya sea en su computador o en su celular. Normalmente casi todos están en el celular. Me dejan saber y yo con mucho gusto. Si no hay preguntas, entonces voy a seguir. Veo corazoncitos y manitos arriba, o sea que bien. Muy bien. Entonces, entonces, si no hay preguntas, a ver los objetivos de la lección. El primero es explicar el significado de la Biblia y el propósito principal de ella. El segundo es explicar cómo llegó a nosotros la Biblia. El tercero, describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de los humanos. Entonces, ¿qué sucedió en Hechos 17, 10, 20, 12? ¿Quién me puede dar un resumen de lo que pasó en el video que vieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con estas personas de un pueblo que se llamaba Berea en particular? ¿Quién se voluntaría para decir? Marco, no se te oye. Luisa, Voy, voy, maestro. Bueno, a mí de todo este pasaje bíblico me llamó muchísimo la atención el verso 11
2 y 12, donde dice que ellos, porque tiene mucho que ver con el curso como tal, con los objetivos del curso, porque dice que ellos escudriñaban profundamente las escrituras para corroborar que lo que ellos les estaban diciendo era cierto, que lo que les estaban predicando era cierto. Entonces, bueno, allí ese era uno de los principios de la gente de Tesalónica, que ellos corroboraban por medio de las escrituras si el mensaje es cierto. Entonces, claro, aquí vemos cómo ellos hicieron todo, que hubo un alboroto, que la gente contendía con lo que eran sus creencias, lo que ellos habían venido estudiando durante toda su trayectoria, pero lo más importante que yo vi aquí para mí es eso, que nosotros debemos practicarlo también en este tiempo, porque vienen y nos predican un mensaje que a veces es completamente antibíblico y nosotros lo creemos, lo aplaudimos, lo celebramos y resulta ser que no está conforme a las escrituras y debemos entonces estar pendientes de eso. Muy bien, Luisa. Una sola aclaración. Pablo y Silas venían de Tesalónica y no les fue bien allá, y llegaron a Berea, y los bereanos son los que hicieron, pues, mostraron esa nobleza de corazón, y nobleza porque escuchaban la palabra de Dios tranquilamente, no los persiguieron ni les pegaron porque no estuvieron de acuerdo, sino simplemente iban a chequear la Biblia para mirar. Jessica. Sí, buenas noches, hermanos. Aquí tenemos a Pablo y a Silas que dice que ellos llegaron al pueblo de Berea y ellos fueron directo, como quien dice, a las sinagogas a predicar el evangelio, ¿verdad? Y nos dice que aceptaron ellos el mensaje, pero de la manera en la que ellos aceptaron fue también escudriñando la palabra, y eso me parece, como decía la hermana, muy correcto, para así poder ellos estar seguros de lo que estaban ellos predicando y aceptando y viendo qué era lo que se les predicaba. Y asimismo también nos menciona de que muchas personas creyeron, incluidas mujeres y judíos, cuando sabemos que pues los judíos ellos estaban más enfocados en lo que era la ley de Moisés nomás en aquella época. Todo esto era nuevo para ellos. Entonces, vemos que hubo aceptación, menciona a las mujeres y como dijo la hermana, es importante siempre tener una base bíblica y ver en la palabra lo que se nos está diciendo para poder así saber que lo que se nos predica es cierto. Ese era Muy mi aporte, bien, hermano. Gracias. muy bien, Jessica. Kenia. Es que hay aquí con el touch de quitar las cosas, se traba uno, disculpe. Tranquila. Bueno, pues aquí está muy interesante. Bueno, ya mencionaron a grandes rasgos, ¿no? Pero sí me es la palabra escudriñar, ¿no? Dice aquí que escudriñaban diariamente las escrituras. O sea, no era de vez en cuando, no era cuando se me daba la gana. Dice aquí que diariamente con la finalidad de ver si estas cosas eran así. O sea, ellos a diario iban para comprobarlas, ¿no? Dentro de ellos yo creo que todavía había esa incredulidad, ¿no? Porque pues lo hacían así porque dice aquí para ver si estas cosas eran así. Y bueno, aquí algo que mencionaba la compañera anterior, Jessica, es eso, ¿no? Qué gran número de griegos, hombres y mujeres, este, sin distinción, sin distinción, eso es muy importante, ¿no? Que las escrituras, aquí no maneja ya el término, era para todos, no había distinción, si era eran gente de alto abolengo, de finanzas buenas, pues, o quien fuera, y no importaba si eras hombre o mujer o griego. Entonces fue abiertos para todo en este tiempo las escrituras, ¿no? Y que dentro de eso, pues, gracias a Dios hoy puedo conocer. Gracias, Kenia. Ronald. Bueno, se le oye muy cortado, Ronald. Sí, no tengo muy buena señal, pero quiero compartir, bueno, solamente decir desde que los veganos era pues eh, bíblicos, ¿no? Se puede decir en ese sentido, porque ellos se basaban a la escritura, no No se le solamente entiende. a lo que el hombre dice.
Se le oye muy cortado, Ronald. Eso era más Esa- chistoso. Se le oye muy cortado. De pronto la señal puede ser que hablando en video le pueda funcionar mejor. A ver, una persona más y seguimos. Adrián. Sí, pastor, una de las cosas que podemos ver es que Pablo y Silas eran llenos del Espíritu Santo y no hablaban lo que ellos creían, perdón, lo que ellos suponían o pensaban, sino que hablaban la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y bueno, y se ve como que los perianos, pues, escudriñando la palabra, ellos se dan cuenta que lo que Pablo decía y Silas hablaban era la verdad, ¿no? La verdad de Dios. Gracias. Aquí muy importante entender una cosa. Pablo y Silas están visitando Berea después de que vienen de Tesalónica. Los evangelios que nosotros hoy conocemos no estaban escritos todavía. Ellos estaban hablando de lo que habían visto con Jesús, de lo que Jesús les había dicho y enseñado. Y los bereanos estaban chequeando las escrituras que estaban hasta ese momento para entender precisamente todas esas profecías que Jesucristo cumplió, que fueron más de 300 profecías que él cumplió para poder mostrarse como Salvador. Entonces, realmente aquí la gente debería estaba chequeando esas escrituras que estaban disponibles, buscando si efectivamente lo que decían ellos tenía sentido con respecto al mensaje de tener un Salvador. Vamos a continuar. Me alegra que haya tanta participación, me hace muy feliz. Sin embargo, tenemos un tema que cubrir, entonces voy a avanzar un poquito. Cualquier cosa me dicen, si voy muy rápido o lo que sea. Entonces, la historia de los cristianos en Berea puede servirnos como un ejemplo, ya vemos por qué. ¿Cómo debemos tratar las escrituras? Pues básicamente hacer lo mismo que hacen los bereanos. La escritura es nuestra base de referencia. Es el libro que Dios nos ha dado para entender lo que Él quiere de nosotros. Entonces vamos, la primera pregunta que tiene que ver con el proyecto final es esta. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Entonces, pongan atención. Esto es lo que va a estar en el proyecto final. Lo van a poder ver después en las grabaciones, pero esta es la primera parte de esa pregunta. Entonces, ¿qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Pues la Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa. Hay 66 libros escritos por más de 40 personas y un solo autor. El- la Biblia viene de la palabra griega que significa libros y contiene 66 libros que fueron escritos, como les decía, por unos 40 personas entre unos 1400 años, donde empezamos, 1400 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. ¿Qué dice la misma Biblia respecto a la palabra, a la Biblia? Dice, Primera de Tesalonicenses 2:13. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como como lo es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. En Hebreos 4:12 leemos, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es bien interesante este verso porque es eso, la palabra de Dios solo tiene dos reacciones: aceptarla a través del que el Espíritu Santo genera fe, o correr y salir corriendo de ella. Entonces, solamente hay dos opciones. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? El propósito principal es darnos fe en Jesús como Salvador. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos ha salvado. Sin Cristo tenemos una relación rota con Dios por el pecado. Por Cristo nuestro sustituto, quien vivió y murió y resucitó por nosotros, tenemos salvación y formamos parte de la familia de Dios. Luego, el propósito de la Biblia es mostrarnos a Jesús. El propósito de la Biblia es
trae la palabra de Dios, que es lo que utiliza el Espíritu Santo para crear fe en nosotros. ¿Qué hace que tengamos una buena relación con Dios? Alguna persona diría, no, oro mucho, no, voy al servicio todos los domingos, no, soy muy buena gente, no, nada de eso cuenta, ¿cierto? El único que hace posible una buena relación con Dios es Jesús. Y el Espíritu Santo despierta en nosotros esa fe para poder nosotros ver a Jesús. Muy bien. Vamos a mirar qué dice Juan 20:31. Porque pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al crecer tengan vida en su nombre. Es- Para que es, pero estás escrito. Ahí hay un problema con la tilde. Eh, Pero estas cosas se han Exacto, pero escrito. estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias por ayudarme. Y para el que crea, para el que Para que crea. creamos. Timoteo 2, el capítulo 3, el versículo 15 dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De nuevo, todo apunta a Jesús. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? A mí el versículo que más me gusta de los que hemos leído ahorita es este. Este es el que más me gusta. Considero que es la palabra tiene mucho poder y a veces no lo entendemos. A veces promulgamos la palabra de Dios y creemos que somos nosotros los que estamos hablando el mensaje. Realmente somos instrumento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Y tenemos la fe de que es capaz de cortar los corazones malos. No sabemos cuándo. Ese es el único problema. El hecho de que le digamos a alguien el Evangelio hoy, en este momento, no significa que esa persona va a creer ya. Pero la palabra no se va sin nadie, no regresa sola. Es muy, muy poderoso. Entonces, sigamos aquí. Vamos al siguiente objetivo, a explicar cómo llegó la Biblia a nosotros por la inspiración verbal. Entonces, pregunta, ¿a quién usó Dios para darnos su palabra en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Quién me puede decir? Line. Sí, Dios para hacernos entender la Biblia en el Antiguo Testamento utilizó a los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles, Muy bien, invitando de que, haciendo conocer de que en el Antiguo Testamento hablaba de la venida perdón, del Hijo de Dios, del Salvador, y en el Nuevo Testamento ya nos hablaba el Salvador que es Cristo, muy que Él bien, murió en la cruz para la redención. muy bien, muy bien. Marisela, Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo. muy bien, muy bien. Segismundo, bienvenido, buenos días. No le escuchamos, debe tener el micrófono apagadito. Entonces, Adrián, estás también con la manita levantada. Sí, utilizó Dios para poder impartir su palabra en el Antiguo Testamento a los profetas, a Moisés, a los siervos que hablaron a través de los salmos y en el Nuevo Testamento a sus apóstoles. Muy bien. Fanny, Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios muy bien. utilizó siempre al hombre, pero el que inspiró fue Dios. Digamos que un ejemplo, muy bien, muchas gracias, Fanny. El Sigismundo tiene la manita levantada, pero parece ser que tu micrófono no funciona. Bueno, ¿qué tal, profesor? Ahora ¿Me sí, escucha? ahora sí, ahora sí. Buenas, Sigismundo. Bueno, buenos días a todos. Dios los bendiga desde Honduras. Mire, es muy importante la palabra, ¿verdad? La historia nos remonta
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿va? ¿Quién escribió la Biblia, va? Ya, ¿a quién usó Dios para darnos su plano en la Biblia? La historia nos dice que fueron a través de 40 escritores, 40 escritores que tuvieron el poder divino, el poder espiritual, Dios los guió. Y hay que recordar también, va, como dijo usted anteriormente, fueron 66 libros que tiene la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. No fue fácil, va, pero la historia nos remonta a que fueron hombres inspirados por Dios. Si no fuera así, la Biblia no estuviera en estos momentos actuales, ¿va? Y esto es lo más importante, ¿va? Porque la Biblia nos lleva a la perseverancia, a tener fe, como usted lo ha dicho, y orando diariamente tenemos la bendición de Dios. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias, Segismundo, por tu participación. Efectivamente, como lo han dicho ya todos, Dios usó a los profetas para darnos el Antiguo Testamento y a los apóstoles para darnos el Nuevo Testamento. En la segunda de Pedro 3:2 dice, las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y el Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles, recuérdenlo. ¿Sí? Habla de recordar la escritura. En Hebreos 1:2 dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo que a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Como lo decía Segismundo, fueron muchos, y como vieron todos, fueron muchos autores escribiendo muchos libros. Y lo más simpático de todo es que ninguno de ellos se contradijo. La única explicación para entender por qué estas personas que vivieron en tantos tiempos diferentes y en tantas circunstancias diferentes escribieron un libro que no se contradice es porque hay un solo autor, ¿no? Un solo revelador del mensaje. Luego eso hace creíble que la Biblia sea la palabra de Dios. Eh, Muy bien. Ahora la segunda pregunta que va a estar en el proyecto final. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? Entonces, pongan atención. Aquí viene la respuesta desarrollada a esa pregunta. En la primera de Pedro, ¿quién quiere leer la primera de Pedro? Bueno, si me permite, perdón. A ver, adelante. Bueno, dice la siguiente, primera de Pedro 1:21, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Ok, O sea que el control lo tenía Dios y lo tenía el Espíritu Santo. muy bien, efectivamente. ¿Quién quiere ahora leer la segunda de Timoteo 3:16 a 17? Jessica. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que bueno, es un manual de educación. Nos enseña a vivir, nos muestra la justicia de Dios, nos permite corregir las personas. La palabra para mí es como un manual el manual del usuario que quiere Dios para nosotros. Y en la segunda de Timoteo es claro diciéndole, le dice Pablo a Timoteo que es una persona que fue educada por su abuela y su madre y que había estudiado las escrituras desde muy pequeño, le recuerda, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regañar a la gente, para corregir, para instruir justicia. Este es otro de los pasajes bíblicos que me gusta mucho cuando se habla del poder de la Biblia. A veces se nos olvida y la sociedad hoy en día quiere hacer pensar que la Biblia es un libro más, que contiene la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, pero realmente no es un libro más, es la palabra de Dios revelada y es nuestro centro para regresar y mirar y comparar los mensajes que recibimos a ver si efectivamente tenemos entonces. Todas las palabras de la Biblia son la palabra de Dios porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Claro está que los hombres que Dios
escogió para escribir la palabra no eran robots que escribían lo que Dios hacía. Ellos imprimieron sus propios cualidades. Entonces, algunos de ellos hablaban en hebreo, escribieron en hebreo, algunos hablaban en griego. Cuando estaba Jesús, en tiempos de Jesús, pues escribieron en griego. Pero el mensaje lo inspiró el Espíritu Santo, y es Dios el que hizo. Hubo muchos escritores, pero al final, como les decía, un solo autor. Pregunta, por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? ¿Quién quiere contestar? ¿Me permite, bro? Sí, adelante, Segismundo. Bueno, desde mi punto de vista, ¿va? ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copia? Debemos recordar que la Biblia es eterna. La Biblia las escrituras vienen ya del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento hace un montón de años, 400, 500 años de Cristo, 500 años antes de Cristo, la profecía de los profetas, o sea que es algo rico, ¿va? Y viene de la antigüedad, ¿va? Después ya se mezcló ya con un Nuevo Testamento, con un Nuevo Testamento, ¿va? Entonces, y la Biblia es la única que nos da fortaleza, que nos da aliento, que nos da fe, y es la única que no puede desaparecer. Es el único libro a nivel mundial y es el libro más vendido a nivel mundial, la Biblia, ¿va? Por lo tanto, debemos confiar en ella porque en ella está la palabra, está la fe, está la eternidad. Si nosotros estudiamos constantemente la Biblia, nosotros oramos de todo corazón diariamente y le pedimos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos confiando en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nosotros leemos la Biblia y leyendo la Biblia estamos fortaleciendo a nuestro espíritu y le pedimos al Señor que nos apoye, que nos ayude en la angustia, en la tristeza, etcétera, etcétera. Amén. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener dos personas más y seguimos. A ver, Jessica. Sí, yo quería aportar que también tenemos que tener mucho discernimiento de acuerdo a la versión de la Biblia. El otro día estábamos hablando en otro curso y una hermana decía, pero a mí me regalaron esta Biblia. Y el pastor Lester le decía, bueno, pero hermana, eso no es la Biblia, porque una Biblia tiene que estar basada en el Dios Trino. A ella le habían regalado una Biblia, si mal no recuerdo, creo que era de los Testigos de Jehová. Sí, que no tiene Dios Trino. Entonces tiene que estar enfocada en ser una copia de una versión que esté acorde a nuestras creencias, que nosotros creemos en el Dios Trino. Y obviamente podemos seguir creyendo en su mensaje porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia y el Evangelio va a ser ese, que nos muestra el Evangelio y nos muestra la ley para poder nosotros valorar la obra del Evangelio. Muy bien. Y no solamente eso, Biblia es una palabra importante, pero Biblia puede ser usada para ponérselo a cualquier libro. Entonces, y lo importante, yo diría, es ir a buscar como los bereanos, lo que sabemos es lo que creemos, en el Dios Trino, en el Espíritu Santo, en Jesús como su único Salvador. Si esos ingredientes no están ahí, no importa que el libro diga Biblia, no es la Biblia, ¿cierto? Y como lo decía Jessica, lo importante aquí, vamos a mirar en los siguientes parágrafos, es el número 23:9 dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Y en Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Oración. Eso logró Jesús. ¿Ok? Entonces, Dios no nos puede mentir. Dios es bueno y su palabra es verdad y sus promesas van a ser cumplidas. Luisa, tiene la manito arriba. Sí, una de las, maestros y mis hermanos, una de las cosas, es el texto que está en 2 de Timoteo 3. Una de las cosas que responde a la pregunta, ¿por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias?
Bueno, aquí dice que porque toda la escritura es inspirada por Dios, es Ujú, útil para ujú. enseñar, para redactar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjese si eso es una y es suficiente. Usted me puede decir cuántas más respuestas hay a esta pregunta. Pero otro con relación a las copias, tenemos sí, como dice la hermana que habló hace un momento, tener mucho cuidado, porque por ejemplo a mí me regalaron una nueva traducción viviente, me regalaron esta, una estudiante, yo soy docente y entonces una estudiante me quiso dar un regalito y me dio esta. Cuando, ay, yo me encanté con la Biblia porque es muy linda la carátula, está ilustrada y todo, pero cuando comienzo a revisar, hay una gran, pero gran eliminación de textos aquí en la palabra, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay libros que lo redujeron a muchísimo más del 80% de su producción, de su inspiración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, la conservo, se la doy a mi nietica para que le estoy enseñando la palabra a mi nieta. Entonces, algunos textos que están allí, bueno, se lo puedo compartir con ella, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con esas versiones, no, no con el espíritu de la Biblia, porque el espíritu es uno el espíritu de las escrituras, Muy y bien. entonces, pero Gracias, ese es más. Luisa. Vamos a Gracias. ir a Kenia, la última persona, y seguimos. Estamos un No, poquito justo atrasados. nada más era acotar esa parte con respecto a la pregunta en la cuestión de las traducciones. Sí es muy importante, como bien lo mencionaba usted, como en Berea, ¿no? El que escudriñes las escrituras para discernimiento, ¿no? Esa parte de que hay ahora muchas traducciones y que seguramente hay algunas que están omitiendo, ¿verdad? Esas cosas, aunque en el Nuevo Testamento, creo que en el último versículo de Apocalipsis dice que hay de aquel que cambie, ¿no? Que aún está una tilde quite, ¿no? De lo que está escrito, ¿no? De lo que fue inspirado por Dios, pero justo tener esa revelación y ese entendimiento, ese discernimiento para darnos cuenta qué es y qué no es, ¿no? Porque está delicado en Muy estos bien. tiempos. En el chat dice Monique, ella se interpreta a sí misma, es viva, Dios habla a través del Espíritu Santo, todas las palabras son verdaderas, digna de confianza, transforma vidas. Muy bien. Les cuento que faltan 5 minutos para terminar el periodo de la clase, pero nos falta todavía bastante tema. Entonces voy a tratar de empujar un poquito y les voy a pedir que me ayuden para poder tratar de cubrir todo lo que podamos hoy. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Isaías 40:80 dice eso. Dios apresuró la palabra a lo largo de la historia. Hay ejemplos donde un rey malo mandó quemar todos los papiros y le dijo Dios, pues volvámoslos a hacer otra vez. Y escribieron de vuelta la palabra de Dios. Como lo han hablado, hay muchas traducciones, pero realmente los textos originales se escribieron en hebreo y en griego. En griego los evangelios y en hebreo el Antiguo Testamento. Luego, hay muchas traducciones de la Biblia, sí, pero hay que estar pendientes de cuáles y de dónde vienen y realmente qué están diciendo, ¿sí? Si cambian el mensaje de salvación, por ejemplo, o si hablan de rezarle a los muertos, por ejemplo, o si hablan de tener otros ídolos adicionales a Dios, pues estamos leyendo la versión incorrecta, ¿cierto? El siguiente objetivo, el último de esta lección, es tratar de describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de los humanos. Entonces, ¿cómo queremos tratar la escritura? Ya en esta lección hemos visto cómo la Biblia es la palabra de Dios, inspirada verbalmente. Cada palabra viene de Dios, por eso es suficiente autoridad, norma y fuente para la doctrina y la vida cristiana. ¿Qué decimos con el salmista? Tu palabra es una lámpara en mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Bueno, ¿cómo tratamos la escritura? Decimos la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Mucha gente utiliza eso. Line,
Sí, como bien lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, que solo hay una sola palabra, lo que dicen un solo evangelio, perdón, lo que dicen las hermanas de que hay en realidad diferentes iglesias de una forma y otra que escriben a su manera y la predican a su manera. Y también en Apocalipsis, a ver, capítulo 22, versículo 19-20, parece que es que no se puede quitar ni una palabra ni aumentar. Entonces, miren, Ujú. son cosas de que Dios nos invita a que sigamos practicando, entendiendo para poder explicar a la demás gente. Muy bien, Adrián, el último de esta sección. A ver. La palabra se explica por sí misma, no requiere ninguna interpretación. Esta es revelada por el Espíritu Santo, por lo tanto no se debe de agregar ni quitar a ella. Muy bien. Cuando uno dice la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿qué está diciendo? Que es un pedacito de la Biblia, ¿cierto? Cuando realmente es la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. No hay una sola letra que no haya sido inspirada por Dios. Y eso es muy importante porque si no, estaríamos diciendo la palabra de Dios es infalible y no hay errores. Mucha gente dice que la Biblia tiene muchos errores, que tiene muchas contradicciones y lo que no tienen en cuenta es que muchas veces lo que está pasando es que hay diferentes versiones de los mismos hechos, que miran diferentes ángulos de la misma historia. Entonces realmente estamos viendo una visión de Dios, una palabra de Dios, donde muestra cómo podemos observar una situación de diferentes puntos de vista, porque las personas no somos iguales. Entonces, los evangelios pues, están presentados en diferentes maneras porque Dios quería que diferentes personas entendieran qué fue el ministerio que Jesús vino a hacer. Entonces, uno fue escrito para los escribas de la ley, los judíos más recalcitrantes, otro fue escrito para los gentiles, otros fueron escritos para las personas que quieren, que son más profundas, y otros querían mostrar la divinidad de Dios. Entonces, la Biblia no tiene errores y es buena para todo. Es la verdad absoluta. La Biblia es la verdad absoluta revelada por Dios. Y eso es algo que en la sociedad actual no está pasando. Mucha gente cree que la Biblia es un libro más de historia y se les olvida que no hay manera de que una persona hubiera escrito o 40 personas diferentes hubieran escrito un libro en referente a una sola persona, que hubieran hecho más de 300 profecías y que todas se hayan cumplido en Jesucristo y que, oh, qué coincidencia, no, es que 40 personas se pusieron de acuerdo en 1400 años para escribirlo y no contradecirse, no, no hay forma. La verdad es que solamente un solo autor pudo haber escrito la Biblia. Entonces, en el versículo 14-16 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible, no tiene errores. La Biblia nos muestra la vida. En Juan 15, 5 al 6 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Bello ese versículo de la Biblia. Permanecer en mí y yo permaneceré en ellos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos interpretar la palabra de Dios? Pues ya lo han dicho varios, tenemos que dejar que la Biblia se interprete a ella misma. Luego leemos su versículo en su contexto, hacemos preguntas como las que muestra la diapositiva. ¿Qué tipo de libro es este? ¿Es poesía? ¿Es histórico? ¿Es una carta? ¿Cuál fue la audiencia que tenía ese escrito? ¿Era para los gentiles? ¿Era para los romanos? ¿Era para quién escribió Dios esa carta? ¿Cuál fue el propósito del autor? ¿Qué quería Dios mirar? ¿Qué quiere mostrar Dios? ¿Qué parte es ley, qué parte es evangelio, qué parte nos dice cómo quiere Dios que nosotros vivamos y qué parte quiere decir Dios, no puedes cumplir con mis reglas, pero a través de Jesucristo yo te hago santo para que puedas estar delante de mí. Luego, si podemos escudriñar las escrituras de esta manera, vamos a podernos dar cuenta eh, que esa palabra se interpreta a ella misma.
Así como hicieron los bereanos en Hechos 17, vamos a regresar a la palabra de Dios para escudriñarla y encontrar la verdad. Tenemos la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos hable directamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos ha prometido que nos va a hablar de alguna forma? Luisa, Sería una clase. ya tenía la manito hace rato levantada. Sí. Aló, aló, Aló. ¿sí me escucha? Sí, sí la Sí, escucho, bueno, Luisa. ajá, sí, lo que quería completar allí un poquito es que muchos de ellos no se conocieron. Estuvieron en distintas etapas de la vida, en más de 1600 años, creo que es así, usted me corrige, profesor, y no se conocieron, pero el espíritu los unió en el contexto correcto del mensaje divino y lo pudieron escribir, plasmar en los relatos y en los escritos Sí, bíblicos. ellos no se conocían, efectivamente, vivieron en un lapso de más o menos 1500 años en diferentes épocas y no había conexión entre ellos. Juancito, el último de esta sección para seguir. Buen día, profesor, Buenos días, bendición. bienvenido. Bueno, cuando la palabra dice, inmediatamente nosotros abrimos la Biblia y comenzamos a leer su palabra, ya no estamos comunicando con Dios. Es decir, que la comunicación con Dios son sus propias palabras y ahí está todo. Es decir, que ahí está la forma en cómo debemos conducirnos y cómo debemos aprender a comportarnos y cómo, qué debemos hacer para llevar su mandamiento. Es decir, que tan pronto abrimos la Biblia y comenzamos a leerla, ya no estamos comunicando con Dios. Efectivamente, la Biblia es la palabra revelada de Dios hacia nosotros. Cuando Jesús en la cruz dijo, todo está hecho, todo ha sido consumado, eso se entendía de que ya no hay nada más que hacer, ya todo está hecho. Luego sí, efectivamente, cada vez que abrimos la Biblia estamos en comunicación con Dios. En Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, que muchas veces y en distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Todo fue consumado en Jesús. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para saber lo que se necesita para nuestra salvación. No falta absolutamente nada. ¿Tenemos más información para ser salvos? No necesitamos más información para ser salvos. Jesús promete venir y venir y en segunda venida va a salvar a todos los que crean en él. Absolutamente no. Jesús es nuestro sol y él nos ilumina nuestro mundo por completo. No necesitamos más información ni nada más fuentes para estar en comunicación con Él. El deseo más grande de Dios para nosotros, ¿cuál es? Una sola persona. El deseo más grande de Dios para nosotros, ¿cuál es? Saludos. Sí. ¿Cuál es el deseo más grande? Están teniendo problemas con la salvación. Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere que todos seamos salvos. Nuestra salvación. En 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la manifestación más grande de Dios. Él mandó a su Hijo para morir por todos nosotros, para morir por esa persona que no vemos sea muy buena, para morir por Hitler, para morir por Napoleón, pero ellos no creyeron en Jesús, luego no se salvaron. El objetivo de la muerte de Jesús era salvar a todo el ser humano, pero si nosotros recibimos el Espíritu Santo y reconocemos a Jesús por medio del Espíritu Santo, recibimos esa salvación de manera subjetiva y somos salvos. Entonces, vamos a leer, Dios cumple su deseo para con nosotros en la Biblia cuando dice en Timoteo 2, la segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Para qué fuimos creados? Para servir al Señor, para hacer buenas obras. Eso es para lo que Dios nos creó. Dios
si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradecería o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? ¿Creen No, ustedes? No, no es cierto, porque si Él cambiara algo en lo que está en la Biblia, significa que Dios cambia. Y pues Dios no cambia. Dios es siempre el mismo de principio a fin. Luego, Dios no va a así. cambiar la palabra, no cambiaría nada de lo que ha dicho ya. En Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Debemos comparar la Biblia con lo que escuchamos de las personas. Si alguien dice que habló con Dios y está modificando el mensaje de salvación, pues realmente estamos viendo algo diferente. Debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen que haber recibido mensajes directamente de Dios. ¿Por qué? Porque en Corintios dice, Satanás mismo se disfrazará de ángel de luz. El diablo conoce la palabra de Dios. El diablo tentó a Jesucristo con la palabra de Dios. Luego, el hecho de que hablen parecido a la palabra de Dios no significa que realmente están hablando la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 7:15-23 dice Jesús nos llama también a tener cuidado de falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. El diablo es muy astuto y engañoso. A menudo parece ser bueno y ofrece mensajes supuestamente de Dios, pero debajo de la prenda de la oveja está el lobo que nos quiere comer y devorar. Eh, Cuando alguien dice Dios me dijo, a veces hay personas que desean la certeza adicional de que Dios les está hablando cuando toman decisiones. Y hay muchas personas que buscan a veces incluso magos y adivinos para entender a ver si pueden encontrar la respuesta que quieren, pero lo que nos manda Dios es a creer en Él, a pedirle a Él por lo que queremos y a confiar en que Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, Dios nos da una libertad increíble de cómo le podemos servir. Nos pide que oremos, que le pidamos consejo, pero que confiemos en que Él nos proveerá, ¿sí? Y si llega lo que queremos, pues darle gracias a Él por su inmensa eh, generosidad. Pero buscar que Dios me hable fuera de la Biblia realmente no es lo que Dios quiere, porque Dios ya dio todo, y como dicen en Apocalipsis, no le adiciones nada. La Biblia no dice, no, yo te voy a escribir, además de la Biblia, entonces en tus sueños te voy a hablar, ¿sí? No, la Biblia es la que está aquí para revelarnos lo que quiere el Señor. Marco Antonio. Sí, profesor, con su permiso, quería comentar algo. Precisamente anoche, al final del día, el Señor me permitió testificar a alguien acerca del contenido de la Biblia, tratando de motivarlo para que iniciemos un estudio, el estudio de los cuatro conceptos. Ujú. Y esta persona en un momento me llevó precisamente a este tema, de que Dios nos habla. Acá en el país, El Salvador, hay mucha gente que dice que Dios les habla a través de profecías, que Dios les habla a través de sueños, que Dios les habla a través de visiones y se toman el trabajo de que muchas veces en las reuniones, en las congregaciones, testifican de eso y lo dan como que fuera la palabra de Dios. Le decía yo a este muchacho, citándole precisamente Hebreos 1, eh, versículos 1 y 2, que en este tiempo nuestro Dios, que antes les habló a todos por los profetas, a nuestros padres, a través de las escrituras, nos habla hoy solamente a través del Hijo, quien es la imagen de Él mismo. Entonces, nosotros no podemos dar por hecho que si alguien soñó algo, tal vez fue porque comió demasiados frijoles o tomó demasiado café o fue impresionado durante el día por algo o quizás se acostó pensando en algo y de alguna manera empieza a soñar, pero no puede decir de que eso es una palabra de Dios, no puede poner ese consejo en el nivel de la palabra de Dios, si es que lo podríamos llamar consejo, porque no sabemos cuál es la procedencia, ¿verdad? La psiquis humana es tan compleja que muchas veces nosotros soñamos y recordamos cosas que conscientemente no lo hacemos, pero que en sueños nos percatamos de cosas que quizás no observamos. Entonces, puntualizando, Dios en ningún momento nos dice que nos va a hablar directamente.
aquello de que Dios me dijo tal cosa, debemos de ponerlo en duda Ujú. y en determinado momento podemos hacer como los de Berea, ¿verdad? Los de esta lección. Tenemos que ir a la palabra a ver si lo que la persona manifestó pues coincide con lo que la palabra dice. Pero Sí, Dios no ha hermano. prometido que nos va a estar hablando directamente a cada uno. Muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, muchas personas reciben mensajes o dicen recibir mensajes y hay que estar muy pendientes porque el diablo está pronto a hacernos las zancadillas siempre. Luego, es muy importante para nosotros regresar nuevamente a la Biblia para entender. Y lo que dice en la última línea de esta presentación, orar, pedirle consejo a Dios y confiar que Dios nos lo proveerá. ¿Cómo? A través de las personas, a través de la palabra de Dios, básicamente. El INE. Sí, verás, queridos hermanos, yo puedo decir un testimonio, no sé de qué me pueden decir, cómo se llama, ¿no? Verá, yo les doy un testimonio de que yo vivía, o sea, mi familia me abandonó y yo lloraba por mis hijos porque ellos me abandonaron. Y yo no dormía y yo decía, ¿por qué Dios me quitaste a mis hijos si ellos son mi vida? Entonces, mire, cuando uno se aferra en Juan, dice en un capítulo, no recuerdo, que dice que quien se aferra a los hijos, a los hermanos o a los padres, eso está mal. Dice que Jesús tiene que coger la cruz y seguirlo. Entonces, créanlo que en un sueño, estaba como un mes yo que así pasaba llorando en el momento de ir a dormir. Y yo les manifiesto que en una madrugada Jesús me habló y me dijo, si tú quieres, si tú quieres seguirme, vivir en mí, yo soy tu única palabra. Entonces yo me levanto todavía y me pongo a reflexionar. Y anoté pues lo que me dijo en el sueño y en verdad, fíjese que yo desde ahí dejé de sufrir de mis hijos y yo lo seguí a Cristo porque Él es el que nunca me va a abandonar y desde ahí, gracias a Dios, me he convertido en un servidor de Cristo y gracias a ustedes también yo sigo adelante. Entonces, es un testimonio que yo puedo decirlo. No sé, me crean o no me crean, pero yo lo viví en realidad en mi carne. Podemos decir que el Espíritu Santo es poderoso y muy seguramente el mensaje te llegó a ti en el momento de más necesidad. Y pues el mensaje no es una revelación de Dios, Él lo decía en la palabra, ¿no? Entonces, básicamente la palabra es la que revela muchas cosas que a veces nosotros podemos pensar y soñar que es que Dios me está hablando cuando realmente ya te habló, ya sea por la acción de alguien que vino y se visita o por muchas veces nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de entender cómo Dios actúa en nuestras vidas, sino mucho después, o a veces simplemente no nos damos cuenta. Entonces, lo importante es en confiar en Dios, no en confiar en mi sueño o en el mensaje que me dieron a mí, sino en confiar en que el Señor tiene lo mejor para nosotros y nos va a dar lo que necesitamos todo el tiempo. Luego, busquémoslo en la palabra del Señor, busquémoslo en la Biblia porque eso nos va a acercar a lo que Él quiere. No es lo que nosotros queremos, no es lo que el plan diseñado que tenemos, ni el aferro a las cosas materiales que tenemos aquí, sino es lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Entonces, vamos terminando y me disculpan que voy así como corriendo un poquito. Lo bueno fue que tuvimos una introducción bastante interesante y lo bueno también es que este grupo tiene bastantes personas que quieren participar, pero vamos a recordar los puntos principales y después le voy a dar la palabra a los que están con las manos levantadas. El punto principal, la Biblia es la palabra de Dios. El propósito de la Biblia es darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia llegó a nosotros por inspiración verbal hecha por Dios a través de los hombres. Dejamos que la palabra se interprete a sí misma. Entonces le doy la palabra a Adrián, que tiene la manito levantada hace un tiempo. Pastor, yo quería hacerle una consulta. Está claro que Dios nos habla a través de su palabra, eso es innegable, está clarísimo. Pero quería preguntarle acerca del ejercicio de los dones espirituales en la congregación, respecto, por ejemplo, a la palabra de ciencia, a la palabra de profecía, a la palabra en lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, Dios tiene diferentes cosas que decir, o más bien hay diferentes cosas que decir de las cosas que acabaste de mencionar.
El Espíritu Santo da regalos a cada uno en la necesidad que se tenga en cada, digamos que en las iglesias hay personas que dicen que tienen el don de lenguas, y ese don de lenguas les permite hablar de manera especial y tal vez pensar a los demás que no tienen la misma cercanía al Espíritu Santo. Dios dice, si yo doy lenguas, y Él le dio lenguas a los apóstoles para que se pudieran comunicar con los demás, que no hablaban hebreo, que no hablaban griego, que no hablaban los idiomas de la época, digamos que en los idiomas de hoy, inglés, francés. El don de lenguas es para poder comunicar la palabra de Dios. En muchas congregaciones el don de lenguas es usado simplemente como, oh, esta persona tiene el Espíritu Santo. Nadie entiende lo que está diciendo y a veces hay traductores que supuestamente entienden lo que están diciendo y se han hecho pruebas donde tres traductores diferentes en lenguas traducen tres mensajes completamente diferentes de la misma persona. O sea que realmente hablar en lenguas, incluso en la Biblia dice que el hablar en lenguas está como último regalo del Espíritu Santo y Dios lo utiliza cuando es necesario que algo se entienda mejor, pero no para confundir a la gente. Entonces, si alguien habla lenguas en una congregación y nadie le entiende, eso no edifica la iglesia. Luego, si no edifica la iglesia, no es un regalo del Espíritu Santo, es simplemente una forma en que esta persona tal vez está queriendo ser o creerse mejor que los demás. ¿Sí? Hay otros regalos del Espíritu Santo como el don de sanación y hay otros que no, la verdad no hay explicación en la Biblia por qué pasan y por qué los usa Dios para algunas cosas. Pero lo importante es entender si esos regalos del Espíritu Santo están edificando la iglesia, la iglesia en la que estamos haciendo, son bienvenidos. Pero si no, tenemos que pensar que simplemente es el diablo actuando para destruir de alguna manera la confianza que tenemos en Dios. Si yo pongo mi confianza en una persona que es la que sana, y voy y me arrodillo ante ella y le pido que por favor me cure, estoy volteando mi atención fuera de lo que Dios quiere, es Dios, ¿sí? Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y pidamos a Él, y no que nos arrodillemos en una persona que supuestamente tiene regalos para sanar, y arrodillarnos ante ella significa que estamos adorando a una persona diferente a Dios, ¿sí ven? Entonces, el tema de los regalos del Espíritu Santo hay que tener mucho cuidado porque ¿cuáles regalos edifican la iglesia? ¿Cuáles regalos edifican el mensaje que Dios quiere? Y es eso lo que tenemos que mirar a veces. Entonces, hay personas y el diablo hace muchas cosas muy convincentes, tan convincentes que parecen que fueran real, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder coger nuestra atención y dirigirla a otro lado. Y cuando desvía la atención de Jesús, de lo que Dios quiere en nosotros, pues ahí vienen, ¿qué pasa? Ganó el diablo, ¿sí? Y nosotros vamos a caminar detrás del adivino, detrás del que sana, vamos a traer personas para que la sanen, y todo eso llama a estar fuera de lo que Dios quiere, ¿ok? A ver, para el proyecto final, tenemos dos preguntas. ¿Qué es la Biblia y cuál es el propósito del principal? ¿Y cómo usó Dios escritores para llegar a nosotros, para llevar a nosotros su palabra? Ese es el proyecto final. Voy a dar la palabra a una persona más. Ya estamos pasaditos 20 minutos de la hora y les pido disculpas por eso. Les agradezco su paciencia y también por estar aquí. Entonces, Ronald, se le oye cortado. Uy, Sí, se le oye muy cortado. Si quiere, apague el video para ver si podemos escucharlo, pero se oye bien cortado. Segismundo, lo que quería Bueno, lo escucha el profesor. sí, dígame, porque a Ronald no se le escucha desafortunadamente. Qué pena. Sí, Segismundo. profesor, yo lo único que le puedo decir que a pesar de que nos hemos pasado un poquito del tiempo, la clase ha estado bien interesante y nosotros como alumnos estamos para aprender. Los felicito, bien llevada la clase y solo quiero aportar algo importante, ¿va? Mm, De lo que hemos hablado. En Mateo 24:4 nos dice, mirad que nadie nos engañe. Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por falsos profetas. Es la relación que usted hizo cuando usted habló de San Mateo 7:15. mm. Debemos evaluar si viene de Dios para proteger nuestra fe y evitar engaño. La Biblia nos indica que no debemos creer todo lo que oímos o leemos, aunque parezca espiritual.
debemos leer bien las escrituras y hacer comparaciones de la enseñanza que recibimos para detectar si son falsas o verdaderas. Aquí usted mencionó Hechos 17:11, los habitantes de Berea, que ellos Ujú. siempre hacían comparaciones de la Biblia para no dejarse engañar. Y al final Juan nos recuerda que detrás de los maestros humanos que propagan enseñanza falsa hay demonios inspirados por Satanás. Y la inquietud que tenía el compañero en relación al don de lengua. Son dones divinos que nos dio el Señor. Eso está en el siglo 31, en Hechos, aquí dice a Hechos, ahí está. Cuando vino el Espíritu Santo en lenguas de fuego y todo el mundo empezó a hablar en lengua. Pero en la actualidad hemos confundido el hablar de lengua. Entonces es allí donde debemos nosotros ser como los habitantes de Berea, ser sabios y leer la Biblia para que nos dejemos engañar. Porque la palabra dice que cuando alguien habla en lengua, debe haber alguien que le interprete. Y como dice usted, que lo más importante es la palabra. En la actualidad, pues yo no me dejo impresionar porque yo siempre leo la Biblia. Cuando alguien habla en lengua arrabasaya, arrabasía, por ahí va, y ese relajo que se escucha, va, es un solo desorden, va, y tenemos un Dios de orden. A Dios le Ajá. gusta el orden, el orden para que escuchemos su palabra. No tenemos un Dios de desorden. Bueno, solamente, profesor, los felicito y al final si nos pueden compartir el video para que Sí, sí, nosotros claro. para que lo estudiemos. Muy bien, Segismundo. Hiciste básicamente un resumen muy bueno de las aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido hoy. O sea, ese resumen que hace Segismundo es básicamente casi que la parte final de la clase. Eh, tenemos que entender que Dios es un Dios de orden, como lo decía Segismundo. Efectivamente, Él no quiere que nosotros en el culto empecemos a hablar al tiempo, ¿sí? Porque ¿cuál es la intención que Él tiene? La intención que Él tiene es que nosotros profundicemos nuestra fe y vayamos a aprender más referente a lo que Él nos habla en la Biblia. Luego, si alguien habla en lenguas y nadie le entiende, si no solamente él se entiende, pues eso no es bueno para nadie, ¿no? Es solo bueno para esa persona. Luego, si es bueno para usted solamente, pues vaya y hable en lenguas para usted solo, porque los demás no entendemos. Si Dios nos da un don, es para el beneficio de su iglesia, no para el beneficio de una sola persona o la elevación de una sola persona, ya sea que cura, ya sea que hable en lenguas, o ya sea que levita, o lo que sea, cualquier cosa que el Espíritu Santo tiene que ser para el beneplácito de toda la comunidad que está rodeada, y no solamente de esa persona porque se sienten mejor. Y hay congregaciones y hay denominaciones que le dicen a la gente, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Entonces, Dios mío, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de que yo tengo que cumplir con algo para que el Espíritu Santo venga. Dios me escoge y Dios manda al Espíritu Santo para que es obra de Dios, no es obra humana. ¿Sí? Yo no puedo, digamos, que pretender decir que algo es mío o que no ha sido dado por Dios. Luego, es en muchas ocasiones grave. Juancito, Saludos, saludos de nuevo, profesor. saludos. No, mi intención es simplemente para felicitarle y darle las gracias por la manera en que ha venido conduciendo esta clase. En realidad me siento bastante satisfecho y lo estamos entendiendo bien. Eso es importantísimo. Así que muchas bendiciones. Gracias por los piropos. Eh, Dios lo bendiga. Amén. Bueno, entonces, para la tarea, yo voy a tratar de enviar la tarea los días miércoles. Si ustedes quieren que la envíe antes, con mucho gusto la envío antes. Normalmente cuando doy clase los sábados, la mando el miércoles para que no se olvide, porque si la mando el lunes, muy seguramente el día viernes ya no se acordaron que la tarea hay que hacerla. Entonces la mando el miércoles para que se acuerden, pero si no les parece, me dejan saber. Básicamente, voy a poner el video más tarde el día lunes. Entonces se tiene que procesar para poder estar listo, entonces me duele un poquito. ¿Qué más les digo? Nada, Dios mediante, espero poderlos ver los próximos sábados. Muchísimas gracias por su participación y pues me hace muy feliz que tengan ganas de participar. La verdad que eso me alegra mucho. Yo voy a tratar sin correr demasiado, tratar de cubrir todo el tema de la lección. Para eso les pido paciencia si de pronto un día voy muy rápido, pero bueno, hoy lo que sucedió es que hicimos una introducción larga, que es bueno para nosotros que nos conocemos,
y estoy muy contento de estar acá. Entonces, voy a dar la palabra a Kenia una vez más. Vamos a hacer una bendición y nos podemos quedar un poquito más. Entonces, Kenia. Sí, profe, bueno, de mi parte, no sé, los demás compañeros, no tengo problema en que se extienda, ¿verdad? Finalmente es aprender, y si el Zoom no lo permite, pasarse del tiempo mientras que sea para edificación, yo no tengo problema. Pero, bueno, mi comentario preciso era el siguiente. Yo sí también, así como el compañero que habló, que no vi el nombre, disculpen, es con respecto justo a los dones, por ejemplo, eso sí de que Dios me habla y eso, pero esa parte que es tan delicada, eh, o por ejemplo, cuando vas así, que dicen que va a haber sanación. Usted decía ahorita algo muy importante, que cuando alguien a veces terminas idolatrando prácticamente al humano y no ves lo cristocéntrico. Pero esa parte donde dice también en las escrituras, que no tengo presente, lo dicen los evangelios, ¿no? Que Él nos dio autoridad para echar fuera demonios, ¿no? Para sanar, para todo eso. Allí, ¿cómo es entonces? Porque si las escrituras dicen que a sus discípulos les dio esa autoridad, entonces, la verdad, yo sé que debo ir a las escrituras, pero a veces es complejo discernir si eso es de Dios o no es de Dios. O sea, ¿cómo me podría apoyar en entender un poquito eso? Digamos que es complejo porque a veces no entendemos las circunstancias en las que estamos, ¿no? Entonces, cuando estaban los apóstoles, Dios los empoderó para poder hacer milagros porque toda la gente no creía, a pesar de los milagros, con todo eso la gente no creía. Y ellos tenían la capacidad de hacer esos milagros. Digamos, no significa que hoy en día Dios no haga milagros. Claro que hace Dios milagros. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que la gloria sea del ser humano y no de Dios. Entonces, pero no entendemos cómo lo hace tampoco. O sea, no puedo yo pretender entender cómo fue que mi tía, que le dio un cáncer terrible, y de un momento a otro la escultan y encuentran que no tiene. O sea, no podemos, ¿quién fue? ¿Qué pasó? Pues tuvo que haber sido Dios, ¿cierto? Pero no podemos encontrar, no, es que fulanito la visitó y entonces él fue el que la curó. Ah, persigamos a fulanito porque es el que dio, Exacto. él es el que dio el milagro. No, no fue el milagro, no fue hecho por un ser humano, el milagro fue hecho por Dios. Entonces Dios nos manda a que en la escritura Él nos revela todo su mensaje y Él es el que hace esas cosas buenas y todo está en sus manos. Si nosotros creemos que estamos en manos de Él, no tenemos que buscar explicaciones fuera de Él. ¿Sí? Estamos mejor con Él y Él es el que nos permite vivir como a veces vivimos como decía Jesucristo, tenemos que cargar su cruz. Cuando creemos en Jesucristo, Él nos da su cruz y su cruz es muchas veces la mofa de los que no creen, el rechazo de una sociedad que no cree en Dios, el rechazo de mi vecino que cree que yo soy un fanático, etcétera, 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 mi familia que cree en otras cosas. O sea, hay muchas cosas que por las que pasamos por ser cristianos de sufrimiento, pero son para el bien nuestro y para el bien de las personas. Muchas veces no entendemos. Yo les cuento una experiencia personal. Mi madre hace un año y medio muere y muere porque le da un cáncer. Y ese cáncer, ella hablándonos nos decía, yo la verdad estoy muy agradecida con Dios por la enfermedad que me dio, porque la enfermedad que me dio permitió que mis hijos se reunieran nuevamente alrededor mío. Y eso me hace muy feliz. Cuando nosotros escuchamos eso de mi madre, pues imagínense ustedes de algo malo pensar en Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que a pesar de las cosas malas que nos pasan o buenas que nos pasan, entendamos que Él es el que está en control. Que las cosas no suceden porque el Espíritu Santo le dio el poder a un discípulo o me dio el poder a mí de sanar, sino que Dios sanó. ¿Sí? Lo Sí, sí, importante no es yo quién tengo hizo. claro eso, pero entonces, profe, usted sí cree, es un ejemplo usted, que ponga las manos en alguien o que ore por esa persona y declare sanidad y que se dé en ese momento la sanidad. O sea, entiendo que la gloria es de Dios y que no comparte su gloria, que es todo para glorificarlo a Él. Pero si usted, por ejemplo, le vuelvo a repetir, ora por alguien y esa persona sana, como dice usted, un ejemplo del cáncer, ¿usted cree que sí lo usó Dios a usted para sanar a esa persona? No,
Si yo pretendo ejercer Esa el es mi poder, pregunta, porque eso es delicado, porque sí, dése cuenta que hoy se cuando predica yo, mucho eso, ¿no? el problema aquí es que yo otra vez vuelve y juega, soy yo el que participa para que esto pase. No, no eres tú, es Dios. Si alguien se sana no Amén. es porque tú lo tocaste. Si alguien se sana es porque Dios quiere que se sane, ¿sí? Entonces, no es el ser humano el que está actuando, es Dios el que está actuando. Entonces ahí, de alguna forma, hay Pero personas que está actuando tienen, a través de usted. no a través mío, o sea, yo no soy lo que hacía falta, ¿sí me entienden? Yo no soy lo que Ujú. hacía falta. No hace falta que Luis Herrera esté ahí para que esa persona se sane, si Dios quiere que se sane, ¿sí me entiendes? Sí entiendo eso, pero es esa parte donde yo lo estoy comprendiendo, o sea, simplemente porque es la voluntad de Dios, Dios lo va a sanar. Exacto. Y entiendo perfecto eso, pero esa línea que es tan delgada o tan delicada, Es a que eso me refiero porque la línea se mucha gente, es que va confunde a venir cuando el la pastor persona, y sana, ¿no? El tal pastor, de hecho, campañas de sanidad con el pastor por tal, eso. no voy a decir nombres, ¿no? Por Y e- eso se me Date hace cuenta tan que, delicado. date cuenta que ese mensaje no debería ser así. Campañas de sanidad porque Dios sana. ¿El pastor qué tiene que ver ahí? ¿Es el del poder? No, él no es del poder. Si es que lo tiene. Amén. ¿Sí ven? Amén. La diferencia está en cómo presenta. Dios sana si quiere sanar y si la persona lo necesita porque es. Y no sabemos por qué a veces están enfermos, no sabemos por qué a Juan, veces se curan. No tenemos Juan, esa capacidad de entender el pensamiento de mira, Dios. ahí lo que hay ¿Sí? es un poquito de chuleta. Alguien tiene su micrófono prendido y Tiene se su está... micrófono perdido, sí. Entonces, digamos que ahí, si quieres, vamos a cerrar la clase con una bendición y yo me puedo quedar un poquito y hablamos un poquito más, pero el tema está en cuando yo pongo al ser humano como ese estandarte del poder de Dios, cuando realmente no lo es. Ahí está el problema. No es que Dios no sane hoy, no es que Dios no tenga la capacidad de hacerlo, siempre tiene, Él es todopoderoso. Claro que puede sanar, claro que puede hacer milagros, pero no porque fulanito se puso en la mitad fue que Dios lo hizo. Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, entonces para los que se quieran ir, una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien. Entonces ahora va a parar la Amén. grabación y ahora ustedes pueden, cuando quieran, irse sin problema. Vamos a ver, no lo hago yo para grabar. Stop la grabación. Pause.